Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viva, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para su gloria. Recuerda, todo es para su gloria. Y nosotros somos los instrumentos que Él usa para traerte las meditaciones, en este caso en español, ¿vale? Coge tu Biblia, vamos a leer hoy el libro de Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer el 29, 30 hasta el 32. Bueno, he visto hasta el 31, ¿verdad? Sí, no, hasta el 32, lo he mirado bien. Entonces, mi querido amigo, quiero que cojas tu Biblia porque aquí hay tema. El Señor aquí nos está hablando de algo súper, mega extra importante. Mira, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, como te he dicho desde el 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristáis al Espíritu. Aquí el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Oh Señor, ayúdanos. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fuerte esta palabra, de verdad. Muy fuerte esta palabra. Mira, porque la iglesia de ahora, la moderna, se rige por otros principios. Murmullo, crítica, ira, contiendas. Ay, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Vamos a ir meditando cada versículo bíblico como hacemos siempre. Mi querido amigo, decirte que el tema lo hemos puesto: no contristéis al Espíritu Santo. Este es el tema del que vamos a hablar aquí. Mira, el 29 dice que ninguna calumnia ni incredulidad proceda de su boca, de mi boca, de la tuya. Ninguna calumnia ni incredulidad. Luego, también lo que nos quiere decir el Señor aquí es lo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Lo que nosotros decimos, ¿edifica o destroza? Tenemos que hacernos esta pregunta. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 29. Y también dice que dé gracia a los oyentes, que eso es una bendición. Bendice a tu hermano. Ah, Señor. Versículo 30. Aquí el versículo 30 quiere decir, nos dice, aquí se refieren a malas palabras o palabras inútiles. Sí, decir malas palabras o palabras inútiles es repugnante a la santidad del Espíritu. El Señor no quiere que tú y yo hablemos así. El versículo 30 también debiera traducirse en quien están ustedes sellados hasta el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello mismo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si nosotros empezamos a entristecerle, pues explícame cómo va a obrar Dios en nuestras vidas si nos estamos portando mal. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 30. El versículo 30 nos quiere decir que el Señor nos sella a través del Espíritu Santo. Es el mismo sello de Dios. Vamos a pasar al 31, mi querido amigo. Mira, a medida que el creyente pone su fe en la cruz y mantiene su fe en la cruz, mi querido amigo, dando libertad, porque así ya damos libertad de acción al Espíritu Santo para obrar. Y cuando pasa esto, la maldad, mi querido amigo, se despoja de nuestras vidas. Cuando tú y yo, lo que está diciendo, cuando tú y yo le damos rienda suelta al Espíritu Santo y nos santificamos, que santificado es apartarse del mal, apartarse del pecado, entonces le damos, el Señor puede obrar en nuestras vidas.
Oramos tanto, ¿verdad? Oramos tanto y no pasa nada. El problema no es Dios, el problema somos tú y yo, que no hacemos las cosas como Dios quiere. Vamos a pasar al versículo 32, mi querido amigo. Aquí dice, perdonándoos, o sea, nos quiere decir que seamos prestos a perdonar. Esto es lo que nos quiere decir el 32. También nos quiere decir el 32, mi querido amigo, perdonándoos, o sea, como el perdón de Cristo a nosotros ha de ser siempre el motivo de nuestro perdón a los demás. O sea, tenemos que ser motivados, mi querido amigo, por el perdón que Cristo nos dio. ¡Wow! Mira todo lo que hicieron con él. Y ahí estuvo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fuerte. No entristezcamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, nuestras malas palabras. Mira, mi querido amigo, cuando dice no entristezcáis al Espíritu Santo, el Espíritu Santo aquí se refiere al Espíritu Santo que vive en el creyente. El Espíritu Santo, mi querido amigo, que vive en el creyente es una persona que puede sentir intensa tristeza y angustia como Cristo mismo. Aleluya. Cuando lloró por Jerusalén y se entristeció en otras ocasiones. Es una persona. Y cuando nos portamos mal tú y yo y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, pensando que somos súper inteligentes, ¿verdad? Pues pasa lo que pasa. Aquí te quiero leer unos versículos bíblicos. Vamos allá. Mira, vamos a coger primero Mateo, luego vamos a ver dos puntos que quiero que hablemos de ellos. Pero quiero primero que leamos Mateo. El libro de Mateo, vale, déjame mirarlo, aquí está. Mateo 23, 37. 23, 37 dice así, Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¡Wow! Fuerte. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Triste, ¿verdad? Te voy a leer el libro de Marcos, fuerte. Marcos 3:5. Vemos ahí, fuerte. Marcos 3:5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Fuerte, viendo la dureza de sus corazones, fuerte. Te voy a leer el libro de Lucas 19. Lucas 19. 41. Lucas 19, 41 dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este es Jesús. Todo esto que te estoy leyendo ahora es nuestro Señor Jesús. Mira, te lo estoy diciendo y siento tristeza en mi corazón, aquí en el pecho, ¿verdad? Voy a leerte el libro de Juan. Fuerte. Juan 11, 35. Aquí creo que es cuando lloró por Lázaro, ¿verdad? Juan 11, 35. Dice así la palabra de Dios. Jesús lloró. Amén. Aquí es cuando lloró en la tumba de Lázaro. Vale, los dos puntos, mi querido amigo, que quiero que tú y yo hablemos de ellos aquí hoy. Mira, el primer punto, los creyentes, ¿cómo hacen los creyentes? ¿Cómo podemos hacer tú y yo? ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Aquí hay dos puntos. ¿Cómo podemos entristecerle? Porque dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Cómo tú y yo podemos hacer para entristecer al Espíritu Santo? Aquí hay dos puntos que quiero que hablemos de ello. Mira, los creyentes, o sea, usted y yo, hacen que el Espíritu Santo se entristezca o sufra cuando hacen caso omiso de su presencia, su voz y dirección.
El Señor está diciendo, no vayas, no lo hagas. Y tú, que yo soy fuerte y puedo. Fuerte, muy fuerte. Mira, te voy a leer, te invito, no te lo voy a leer, te invito a leer el libro de Romanos 8 del 5 al 17. También te invito a leer el libro de Gálatas 5, versículo del 16 al 25. Yo te voy a leer el mismo libro de Gálatas, capítulo 6. A ver, Gálatas, aquí le tenemos capítulo 6. Te voy a leer capítulo 6, el versículo del 7 al 9, capítulo del 7 al 9. Capítulo 6 del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare fuerte, esto segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fuerte, ¿verdad? Que el Señor nos dé un corazón. Entonces, lo primero, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Primero, cuando hacemos caso omiso a su presencia, a su voz y a su dirección. Entonces no nos engañemos. Si tú y yo sembramos esto haciendo caso omiso al Espíritu Santo, pues ya vemos, viene sobre nosotros destrucción, porque la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso hay que tener tanto cuidado. Vale, te he dejado ahí los libros para que lo leas, ¿vale? Esta es la primera parte, la primera forma, o sea, la forma, las características y la actitud, lo que puede llevarnos a entristecer al Espíritu Santo. El segundo punto es, el entristecer al Espíritu, escucha, lleva a resistir al Espíritu, que a su vez lleva a apagar el fuego del Espíritu. Y finalmente a insultar al Espíritu de la gracia. Esta parte cuando la he leído, mira, te la estoy leyendo y sigo teniendo la piel, o sea, se me pone hasta frío en el cuerpo. Fuerte cuando nos ponemos ya a insultar a nuestro Señor. ¡Wow! El solo saber lo que hizo Jesús en la cruz por mí. ¡Wow! Que Dios nos libre de todo esto, mi querido amigo. Sí, a insultar al Espíritu de la gracia. En esta última acción puede identificarse con la blasfemia contra el Espíritu. Se puede identificar, no es esto, pero se puede identificarse con esto, la blasfemia contra el Espíritu, y para lo cual no hay perdón. Fíjate hasta dónde puede llevarnos la cosa en el plan de que si tú y yo nos ponemos ahí tercos, hasta dónde puede llevarnos, mi querido amigo, hasta dónde puede llevarnos. Mira, para este segundo punto te voy a leer el libro de Hechos 7. Fuerte. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Hechos capítulo 7, versículo, te voy a leer el 51. Dice así la palabra de Dios. Dice, duros de cerviz e incircuncisos, escucha fuerte, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ves? Eso lo heredaron de sus padres. Mira, te voy a leer Primera de Tesalonicenses 5:19. Fuerte. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice así la palabra de Dios. No apaguéis al Espíritu. No apaguemos al Espíritu. Y para terminar te voy a leer el libro de Mateo 12:31. Fuerte. Mateo 12:31. Mateo 12. Te voy a leer el versículo 31 para terminar ya. Dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas blasfemia, escucha, la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Mi querido amigo, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo? Porque aquí la palabra no es solo para ti, es para mí también. No veas muchas veces las veces que tengo que repetir esos vídeos, porque tú lo lees, pero cuando tú ves, tú escuchas y tú ves, se te queda más claro todavía, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica cada palabra que el Señor nos da. Mi querido amigo, no contristemos al Espíritu Santo. Dice aquí, no contristéis al Espíritu Santo. No hagamos cosas, lo que te he leído ahora, no hagamos esas cosas haciéndonos oídos sordos, caso omiso. No, yo ya sé lo que voy a hacer. Mira, tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos y las cosas que pensamos. Mira, hoy estaba escuchando a un siervo de Dios que yo miro. A mí me gustan así las pequeñas exhortaciones porque te ayudan, ¿verdad?, a crecer. Y estaba escuchándole a uno con el tema de la sangre de Cristo, que tenemos la sangre de Cristo por todo, cada cosa, sangre de Cristo, cada cosa, sangre. Y él decía, decirme en la Biblia en qué parte el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, o él escucha una voz que le dice, no vayas a tal sitio a predicar, y él dice, no, voy a ir que estoy cubierto con la sangre de Cristo. ¿Verdad? Así somos los cristianos de ahora. El Señor te está hablando. Lo que estamos diciendo aquí, cuando hacemos caso omiso, ¿sabes? Hacemos caso omiso a su presencia, a la voz de Él y a su dirección. El Espíritu Santo está diciendo, Fausta, no hagas esto, y yo, que la sangre de Cristo me cubra. Yo estoy protegida, tengo la victoria en Cristo. No se trata de esto. Se trata de escuchar y discernir. Estamos metiendo mucho la pata. Por eso el Señor, ya casi no pasan muchas cosas, ¿verdad? Porque hacemos caso omiso al Espíritu Santo. No creemos ya los superhéroes, los superfuertes. Y con este orgullo el Señor no puede trabajar en nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no contristemos al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. No vamos a hacer este vídeo largo que ya lleva 17 minutos. Que Dios te bendiga. Para más meditaciones, recuerda, entra al canal y mira tu versículo bíblico y la dosis que el Señor nos ha dado para este versículo bíblico. Un abrazo grande y hasta mañana, ¿vale? Chao.